Permítanme mostrarles cómo se veía realmente Belgrado esta mañana. No a través de historias ni leyendas, sino a través de los ojos de los soldados húngaros y serbios que se encontraban en lo que quedaba de sus murallas. Belgrado se asentaba en la confluencia de dos ríos, el Danubio y el Sava, sobre un alto acantilado de piedra caliza que se alzaba sobre el agua. Antes del ataque, era una poderosa fortaleza. El castillo se alzaba en el punto más alto, rodeado de gruesos muros de piedra construidos para detener a los ejércitos medievales. Debajo se encontraba la ciudad baja, protegida por vallas de madera reforzadas con tierra, que descendía hasta donde los barcos pesqueros solían atracarse pacíficamente. Eso fue hace 18 días. Ahora parecía el fin del mundo. La ciudad baja había desaparecido. Todos los edificios habían ardido hasta los cimientos. Las vallas de madera se hicieron añicos, convirtiéndose en cenizas y astillas. Aún salía humo de las ruinas incendiadas una semana antes. Donde antes se alzaban los defensores cristianos, ahora las trincheras otomanas marcaban la tierra. Las posiciones de artillería estaban excavadas en el suelo. Las banderas turcas ondeaban al viento sobre el territorio conquistado. Las murallas del castillo, gruesas piedras que habían protegido la ciudad durante generaciones, estaban rotas en más de una docena de puntos. Enormes agujeros se abrían como heridas donde balas de cañón de cientos de kilos habían golpeado los mismos puntos durante días sin parar. Torres que una vez tuvieron 3 pisos de altura quedaron reducidas a tocones de piedra destrozada. Donde aún se alzaban muros, estaban cubiertos de grietas, a un ataque más del derrumbe. El foso que rodeaba la fortaleza, que debía ser la barrera definitiva, estaba medio lleno de escombros. Secciones derrumbadas de la muralla se habían derrumbado sobre él, creando caminos irregulares por los que los otomanos podían marchar. Entre las piedras había cadáveres, cientos de ellos. Soldados turcos con armaduras acolchadas, defensores cristianos con lo que llevaban puesto al morir, hinchados por el calor de julio. El olor se extendía en cada brisa. Dentro del castillo, las calles estaban llenas de escombros, tejas rotas, fragmentos de balas de cañón, pedazos de edificios que ya no existían. Los defensores se movían entre los escombros como fantasmas, con el rostro ennegrecido por el humo de la pólvora y los ojos hundidos tras semanas sin dormir. El estruendo constante de los cañones otomanos había dejado a muchos medio sordos. Los hombres gritaban para hablar, a 1 metro de distancia, y aún así no se oían por el repiqueteo incesante. La sangre manchaba los adoquines de todas las calles. Los heridos llenaban cada edificio que aún conservaba techo. Los muertos se amontonaban fuera de la capilla porque no había tiempo para enterrarlos adecuadamente ni espacio para cavar tumbas. Y ahora, a través del humo y el polvo que flotaban en el aire, los defensores vieron algo que les heló la sangre en las venas. Banderas otomanas ondeaban en sus propias murallas. Los genízaros, los soldados esclavos de élite del sultán Mehmed II, las mismas tropas que habían conquistado Constantinopla 3 años antes, habían atravesado las murallas. Estaban dentro, plantando sus banderas sobre la piedra que manos cristianas habían defendido durante 18 días de infierno. La última fortaleza de Europa en el Danubio estaba cayendo. Pero 2 ancianos que se encontraban en ese castillo destrozado, uno un señor de la guerra moribundo, el otro un fraile fanático, estaban a punto de hacer algo que nadie creía posible. Antes de ver cómo desafiaron a un imperio, si esta historia te conmueve, dale a me gusta y deja un comentario. Nos ayuda a compartir la historia real con personas que se preocupan por algo más que fechas y nombres. Ahora, volvamos a donde comenzó esto. La caída de Constantinopla. Para entender por qué 2 hombres de 70 años estuvieron dispuestos a morir en los muros de Belgrado, hay que retroceder 3 años hasta el día en que el mundo cambió. 29 de mayo de 1453. Constantinopla cayó. Durante 1000 años, Constantinopla había sido inexpugnable. Las triples murallas eran maravillas de la ingeniería. Una muralla exterior de 12 metros de altura, respaldada por una segunda muralla de 9 metros de altura, y respaldada por una muralla interior que se elevaba a otros 12 metros. Entre cada muralla discurría un foso. Torres cada 45 metros proporcionaban campos de tiro superpuestos. Los emperadores bizantinos habían invertido fortunas en esas defensas, y durante más de 1000 años habían funcionado. Todo ejército que intentó tomar Constantinopla se estrelló contra esas murallas. Persas, árabes, búlgaros, rusos,
Los cruzados lo habían intentado durante la Cuarta Cruzada y solo lo lograron mediante la traición, no por la fuerza. Las murallas mismas nunca habían sido derribadas por un asalto directo. Entonces Mehmed II trajo algo nuevo a la guerra, la artillería. No armas pequeñas, sino armas de asedio a escala industrial. El cañón más grande, llamado Basílica, era un monstruo que requería 60 bueyes y 200 hombres para moverlo. Medía 8,2 metros de largo y un cañón tan ancho que un hombre podía subirse a su interior. Al disparar, la explosión se oía a 16 kilómetros de distancia. Las bolas de piedra que lanzaba pesaban más de 450 kilos y viajaban a una velocidad tal que aplastaban la mampostería al impactar. Pero Basílica no estaba sola. Mehmed trajo docenas de bombardas, más pequeñas, pero igualmente devastadoras. Ingenieros húngaros que habían desertado al servicio de los otomanos las operaban. Mercenarios alemanes, renegados italianos, los mejores artilleros del mundo, todos al servicio del sultán. Durante 53 días, esos cañones atacaron las murallas de Constantinopla día y noche en turnos rotatorios, sin parar. Los bizantinos lo intentaron todo: colgar pieles de cuero para absorber los impactos, construir murallas interiores tras las brechas, lanzar incursiones nocturnas para destruir los cañones. Nada funcionó. Los muros que habían permanecido en pie durante 11 siglos quedaron reducidos a escombros en 8 semanas. Cuando llegó el asalto final el 29 de mayo, los genízaros de Mehmed se abalanzaron sobre múltiples brechas a la vez. El emperador Constantino XI, último de los emperadores romanos, heredero de un título que se remontaba a César Augusto, murió luchando en las calles. Sin corona ni trono, solo una espada en la mano y enemigos por todas partes. Sus guardaespaldas encontraron su cuerpo más tarde, decapitado, pisoteado por miles de pies. Lo identificaron por sus botas moradas bordadas con águilas doradas, el último vestigio de Roma. La ciudad ardió durante 3 días. Cuando todo terminó, Constantinopla, la joya de la cristiandad, la nueva Roma, la ciudad que había permanecido en pie durante 1000 años, perteneció al Islam. Piensa en lo que eso significó para Europa. Toda tu vida te han dicho que Constantinopla está protegida por Dios, que sus murallas son inexpugnables, que mientras Constantinopla perdure, la cristiandad estará a salvo. No es solo una ciudad. Es un símbolo, una promesa, la prueba de que la civilización cristiana puede perdurar. Luego, en menos de 2 meses, desapareció. Si Constantinopla puede caer, ¿qué está a salvo? ¿Tu ciudad, tu pueblo, tu familia? La onda expansiva psicológica fue devastadora. Los refugiados inundaron el oeste con historias de terror. Los papas convocaron cruzadas que nunca se materializaron. Los reyes hicieron grandes promesas que nunca cumplieron. Los comerciantes cambiaron sus rutas comerciales porque la ruta terrestre hacia el este ahora atravesaba territorio otomano. Y Mehmed, que tenía tan solo 21 años cuando tomó la reina de las ciudades, demostró algo aterrador: con suficientes cañones y voluntad, cualquier fortaleza podía caer. Lo cual significaba que ningún lugar era seguro. La marcha a Belgrado. Mehmed dirigió su atención hacia el noroeste, hacia Belgrado. La ciudad no era tan grandiosa como Constantinopla. Carecía de historia legendaria y de murallas milenarias. Pero estratégicamente, era más importante que cualquier ciudad de Europa del Este. Mira un mapa. Belgrado se encuentra justo donde se unen los ríos Danubio y Sava, el punto de encuentro de 2 importantes vías fluviales. El Danubio es la autopista de Europa Central, que conecta el Mar Negro con los estados alemanes. Quien controla el Danubio controla el comercio, el movimiento militar, todo. Belgrado era la cerradura de esa puerta. Más allá de Belgrado se encontraba Hungría. Más allá de Hungría, Viena. Más allá de Viena, los estados alemanes, Polonia, Italia, el tierno corazón de la cristiandad. Si Mehmed tomaba Belgrado, el camino hacia Europa occidental quedaba totalmente abierto. En el verano de 1456, 3 años después de Constantinopla, Mehmed reunió un ejército que eclipsaba todo lo que Europa había visto en una generación. Las estimaciones varían enormemente debido a la exageración de los escritores medievales, pero incluso fuentes rigurosas coinciden: fue un ejército enorme. Entre 60.000 y 100.000 hombres. Caballería sipay con cota de malla y cascos de acero. Infantería provincial de todo el imperio. Incursores Ang, caballería ligera especializada en el terror.
Y los genízaros, entre 10.000 y 12.000 de la infantería mejor entrenada del mundo. Y trajo las armas, la misma artillería que destruyó Constantinopla. La marcha hacia el norte comenzó a principios de junio. Aldea tras aldea se vaciaba a medida que los refugiados huían ante el avance otomano. Llevaban historias de lo que se avecinaba, un ejército que se extendía hasta el horizonte, cañones capaces de arrasar montañas, soldados que no temían a la muerte. A finales de junio, toda Europa sabía que Mehmed vendría a Belgrado. Y nadie enviaba ayuda. La crisis de Hungría. Hungría, el reino responsable de defender Belgrado, se estaba derrumbando desde dentro. El rey Ladislao I tenía 15 años, un niño controlado por familias nobles rivales que dedicaban más energía a luchar entre sí que a prepararse para la amenaza otomana. La facción Hunyadi, la facción Ujlaki, la familia Garay, todas maniobraban para obtener poder mientras la mayor amenaza que Hungría jamás había enfrentado avanzaba hacia sus fronteras. El tesoro real estaba casi vacío, vaciado por décadas de conflictos internos. El ejército húngaro estaba disperso por todo el reino, defendiendo un centenar de pequeñas fortalezas fronterizas, ninguna con la fuerza suficiente para ser considerada. La moral estaba destrozada. Durante 30 años, las fronteras del sur habían sido una pesadilla. Grupos de asalto otomanos cruzaban la frontera con regularidad, quemando aldeas, tomando esclavos, destruyendo cosechas y desapareciendo antes de que las fuerzas húngaras pudieran responder. Regiones enteras quedaron deshabitadas. Quienes sobrevivieron vivieron en constante terror. Ahora, el mayor ejército otomano de la historia marchaba hacia el norte, y los nobles húngaros discutían sobre quién debía controlar al joven rey. Los regentes se negaron a permitir que Ladislao cabalgara en defensa de Belgrado. Era demasiado peligroso. No podían arriesgar al rey. Europa Occidental, Francia, Inglaterra, los estados alemanes, Italia, envió oraciones y nada más. El Papa convocó una cruzada. Nadie acudió. Ponte ahí. Tu mayor fortaleza acaba de caer ante un enemigo que ahora te tiene en la mira. Tu rey es un adolescente controlado por políticos pendencieros. Tus aliados te han abandonado. No hay ayuda disponible. ¿Corres? ¿Te rindes? ¿Intentas negociar y esperas clemencia? ¿O te quedas con lo que tienes y luchas? Hungría tenía un hombre que decidió luchar. Ion Hunyadi. 70 años. Moribundo. El Caballero Blanco. Sus orígenes fueron controvertidos. Algunos afirmaban que era hijo ilegítimo del emperador Segismundo, concebido durante una campaña en Valaquia. Otros decían que era hijo de un noble valaco de poca monta que ascendió gracias a su mérito y brutalidad. Los registros eran deliberadamente imprecisos. El cuestionable nacimiento de Hunyadi fue un arma política que sus enemigos usaron contra él durante toda su vida. Lo que no estaba en duda era su historial. Durante 40 años, János Hunyadi había sido el azote del Imperio Otomano. Obtuvo una victoria legendaria defendiendo Belgrado en 1440, repeliendo un asedio otomano. Aplastó al ejército otomano en Ni. Lideró profundas incursiones en territorio otomano, Valaquia, Bulgaria, Serbia, quemando depósitos de suministros, destruyendo guarniciones, haciendo que los turcos temieran contraataques cristianos por primera vez en décadas. Se había convertido en el comandante cristiano más temido de Europa del Este, el único hombre que los otomanos respetaban y odiaban en igual medida. Pero ahora, en el verano de 1456, Hunyadi agonizaba. Una enfermedad debilitante, fiebre, escalofríos y debilidad lo dejaron demacrado y gris. Apenas podía comer. Todos los que lo veían sabían que no le quedaba mucho tiempo. Cuando le llegó la noticia de que Mehmed marchaba sobre Belgrado con el ejército que había conquistado Constantinopla, János Hunyadi tomó una decisión: iría a Belgrado, defendería la fortaleza o moriría allí. Pero conocía la cruda realidad: no podía hacerlo solo. Necesitaba un ejército, y la nobleza húngara, paralizada, no se lo proporcionaba. Entonces, como en respuesta a una oración en la que probablemente no creía, Dios le envió un loco. Un fraile franciscano de 1,2 metros de altura que decía tener visiones y prometía a los campesinos que podían derrotar a los imperios solo a través de la fe. Su nombre era Giovanni da Capistrano y estaba a punto de reunir un ejército que desafiaba toda lógica militar. El fanático. Giovanni da Capistrano nunca había empuñado una espada. Tenía 70 años, igual que Hunyadi.
Pero mientras Hunyadi era un guerrero práctico que entendía las brutales matemáticas de la guerra, Capistrano era un fanático que creía que las matemáticas no importaban cuando Dios estaba de su lado. Era un fraile franciscano de 1,2 metros de altura, marchito tras décadas de ayuno y predicación. Antes de convertirse en monje, había sido abogado y gobernador en Nápoles hasta que un escándalo lo llevó a prisión. Allí, afirmó que la Virgen María se le apareció en una visión y le dijo que abandonara el poder mundano para dedicarse a la guerra espiritual. Había pasado los últimos 30 años haciendo exactamente eso, viajando por Europa, incitando las multitudes al frenesí religioso, predicando contra los herejes, los judíos y ahora la amenaza otomana con furia apocalíptica. En la primavera de 1456, el Papa Calixto III le encomendó una misión: organizar una cruzada para salvar Belgrado. Capistrano lo vio como una profecía: la batalla final, Armagedón en el Danubio. Empezó en el sur de Alemania, recorriendo aldea por aldea con una pancarta que mostraba a Cristo crucificado. Su método era un teatro calculado. Llegaba a la plaza de un pueblo al mediodía, cuando la gente se reunía para el mercado. Sin previo aviso. Solo aparecía este anciano esquelético. Con su pancarta, subía a una plataforma y comenzaba a predicar. No son sermones tranquilos, sino explosiones. Los testigos que lo oyeron describieron el mismo patrón. Empezaba en silencio, hablando del sufrimiento de Cristo. Luego alzaba la voz, describiendo la conquista otomana de Constantinopla, las iglesias profanadas, los sacerdotes asesinados, los niños cristianos esclavizados. Se le quebraba la voz. Lloraba abiertamente, con lágrimas de verdad corriendo por su rostro. Entonces alzaba su crucifijo y hacía la promesa: cualquiera que se alzara en armas contra los turcos y muriera luchando evitaría por completo el purgatorio. Iría directo al cielo. Sin esperas, sin juicio. Salvación inmediata. Para los campesinos medievales que creían que pasarían siglos sufriendo en el purgatorio por sus pecados, esto era revolucionario. Morir luchando contra los turcos, despertar en el paraíso. Y Capistrano no solo predicaba milagros, sino que los realizaba. O al menos, eso creía la gente. En Nuremberg, una mujer trajo a su hija, que no podía caminar. Capistrano puso las manos sobre las piernas de la niña y rezó. La multitud juró que se puso de pie y caminó. En Frankfurt, un hombre ciego de un ojo afirmó que podía ver después de que Capistrano lo tocara. ¿Milagros de verdad? ¿Histeria colectiva? ¿Actuaciones escenificadas? No importaba. La gente creía, y creer era lo que Capistrano necesitaba. El ejército campesino. Entienda quién respondió a su llamado: no los poderosos, sino los impotentes. La sociedad medieval era una pirámide. En la cima, la nobleza, dueña de la tierra. Debajo, los caballeros que luchaban por la nobleza. Debajo, los agricultores libres que trabajaban tierras que no les pertenecían. Y en la base, los siervos, básicamente esclavos atados a la tierra que trabajaban, sin permiso para salir. La cruzada de Capistrano empezó desde abajo. Campesinos que daban el 60% de su cosecha a los señores y sobrevivían con el resto. Hombres que trabajaban de sol a sol todos los días sin esperanza de que sus hijos vivieran mejor. A los criminales en las cárceles locales, ladrones, pendencieros, hombres que habían cazado ciervos de bosques nobles para alimentar a sus familias, se les ofrecía perdón si aceptaban la cruz. Refugiados serbios que huyeron cuando los otomanos conquistaron su patria y ahora viven como extranjeros desplazados en ciudades húngaras, ansiosos de venganza. Hombres mayores que ya pasaron su mejor momento, demasiado débiles para el trabajo agrícola, a quienes sus familias les decían que eran bocas inútiles que alimentar, desesperados por una última oportunidad de importar. Para la mayoría, la vida era sufrimiento interrumpido por más sufrimiento, trabajos forzados, hambre, enfermedades, brutalidad de los nobles que los consideraban ganado. Sin escapatoria, sin esperanza. Entonces apareció Capistrano y les dijo que podían ser héroes, guerreros de Dios. Que su pobreza y sufrimiento no significaban nada porque el cielo los esperaba. Que los nobles que los oprimían arderían en el infierno, mientras que ellos, los condenados de la tierra, se sentarían a la diestra de Dios si morían luchando contra los turcos. Fue el mensaje más radical que jamás habían escuchado. Y ellos lo creyeron. Llegaron por miles. Marchaban con las herramientas que tenían: guadañas para cortar trigo, horcas para mover heno, hachas para cortar leña,
cuchillos de carnicero. Algunos tenían armas de verdad, espadas antiguas que habían usado sus abuelos, lanzas oxidadas, arcos de caza. La mayoría vestía la ropa con la que trabajaban cuando oyeron predicar a Capistrano, túnicas de lana, chalecos de cuero y calzas de tela. Casi ninguno llevaba armadura de verdad. Algunos llevaban jubones de cuero. Se dice que un hombre apareció con una olla de cocina en la cabeza como casco. Pero tenían fe, la convicción absoluta e inquebrantable de que Dios los protegería y guiaría sus manos. La cruzada de Capistrano se intensificó a medida que avanzaba hacia el este a través de Hungría. Aldeas enteras se vaciaron, y los hombres dejaron los campos sin cosechar para unirse a la marcha. Nobles menores se unieron en pequeños grupos, aportando algo de experiencia militar y armas reales. Sacerdotes se unieron portando reliquias, huesos de santos, fragmentos de la Vera Cruz, estandartes sagrados. Las columnas se extendían kilómetros. Nubes de polvo marcaban su paso. Los himnos resonaban por la campiña. Para cuando Capistrano llegó al Danubio a finales de junio, se estima que su ejército contaba con entre 20.000 y 40.000 hombres. Muchos eran seguidores del campamento, esposas que se negaron a quedarse atrás, niños, sirvientes. Pero incluso conteos minuciosos estimaban su fuerza de combate en 25.000 hombres. Un ejército de fe, liderado por un fraile de 1,2 metros de altura que nunca había comandado tropas en su vida, marchando para enfrentarse al conquistador de Constantinopla. Cuando János Hunyadi los vio, su corazón debió hundirse. La alianza incómoda. Había pasado 40 años como soldado profesional. Entendía lo que era la guerra, no gloria ni milagros, sino logística, disciplina y saber cuándo resistir y cuándo retirarse. Sabía lo que hacía falta para derrotar a los otomanos, soldados entrenados que pudieran mantener la formación bajo fuego, caballería que pudiera ejecutar cargas coordinadas y arqueros que pudieran alcanzar objetivos a 200 yardas. Lo que consiguió fue una turba de fanáticos religiosos armados con herramientas agrícolas. Ambos hombres se reunieron a principios de julio mientras Hunyadi preparaba las defensas de Belgrado. No se conserva ningún relato detallado del encuentro, pero sabemos por cartas posteriores que discutieron. Hunyadi quería que los cruzados se mantuvieran alejados de las murallas, usarlos para trabajar, cavar trincheras, transportar suministros, construir terraplenes, cualquier cosa menos para el combate real. Enfrentar a campesinos sin entrenamiento contra los jenízaros otomanos sería una masacre. Capistrano se negó. Su gente no eran trabajadores. Eran guerreros de Dios. Cuando los turcos atacaban, se paraban en las murallas. Dios guiaba sus manos. Los dos hombres eran opuestos en todos los aspectos mensurables. Hunyadi, alto, de porte aristocrático a pesar de su dudosa cuna, un hombre que había comandado ejércitos durante décadas y que llevaba las cicatrices que lo demostraban. Hablaba con calma, planificaba con cuidado, confiaba más en la experiencia que en la inspiración. Capistrano, diminuto, esquelético por el ayuno autoimpuesto, comía una sola vez al día a pan y agua, dormía en el suelo incluso cuando le ofrecían camas. Hablaba con absoluta certeza, seguro de la intervención divina en asuntos que jamás había experimentado. Confiaba en Dios antes que en las tácticas. Pero tenían algo en común, ninguno abandonaría Belgrado. Hunyadi porque había pasado su vida defendiendo Hungría y no se detendría ahora, ni siquiera muriendo. Capistrano porque creía que esta era la batalla profetizada y que huir condenaría su alma. Así que llegaron a un acuerdo incómodo. Los cruzados de Capistrano entrarían en la ciudad, pero Hunyadi comandaría la defensa. Cuando llegara el momento de que los cruzados lucharan, si llegaba el momento, Hunyadi decidiría dónde y cómo. Capistrano estuvo de acuerdo. Por ahora. Los defensores. Hunyadi llegó a la fortaleza el 2 de julio con sus propias fuerzas, entre 5.000 y 7.000 soldados entrenados. Caballería húngara, hijos de nobles y jinetes profesionales con cota de malla. Mercenarios serbios que habían luchado contra los turcos durante años y sobrevivieron. Su guardia personal, 50 hombres que lo habían seguido durante décadas, veteranos de una docena de campañas. La guarnición que ya se encontraba en Belgrado, comandada por el cuñado de Hunyadi, Mihály Szilágyi, contaba con unos 2.000 hombres. Szilágyi había pasado el último mes preparándose, reforzando las empalizadas de madera de la ciudad baja, aprovisionando víveres y pólvora, instruyendo a la milicia, preparándose para lo que todos sabían que se avecinaba. Entonces llegó Capistrano con sus cruzados,
y la población de la ciudad se disparó. Decenas de miles de personas cruzaron las puertas, combatientes, seguidores, familias. La fortaleza no podía albergarlos a todos. La gente acampaba en los patios, en la parte baja de la ciudad, dondequiera que hubiera espacio. La mayoría no sabía luchar. Pero tenían manos. Podían cargar piedras para reparar muros, acarrear agua de los ríos, atender a los heridos y cocinar para los soldados. En un asedio, esa labor era esencial. Y oraban constantemente. La ciudad entera resonaba con himnos y cánticos. Todas las iglesias celebraban servicios las 24 horas. Capistrano dirigía las oraciones en las esquinas, en el patio del castillo, en cualquier lugar donde se reuniera la gente. Para los soldados profesionales, el constante fervor religioso era enloquecedor. Pero para los defensores comunes, hombres que sabían que lo superaban ampliamente en número, les proporcionaba algo a lo que aferrarse además del miedo. Los otomanos llegan. 4 de julio de 1456. Llegaron los otomanos. Desde las murallas del castillo, los defensores observaban cómo se oscurecía el horizonte. No con nubarrones, sino con hombres. El ejército otomano se extendió por las llanuras al sur de Belgrado como una inundación de movimiento lento. Las primeras unidades aparecieron al amanecer, exploradores Sank a caballo ligero, avanzando para comprobar las defensas. Luego venía la vanguardia, infantería provincial en columnas ordenadas, marchando al son de los tambores. Al mediodía, llegó el grueso del ejército. Tienda tras tienda se alzaban por la llanura. Pabellones de mando de seda. Tiendas de cuartel para la infantería. Líneas de caballos para la caballería. Depósitos de suministros, hospitales de campaña, una ciudad móvil que surgió en cuestión de horas. Los defensores contaron los estandartes, intentando calcular el número de hombres. Cada provincia otomana tenía colores y símbolos distintivos. Rumelia, los territorios europeos. Anatolia, el corazón de Asia. Karaman, Dulkadir, Egipto, recién conquistados. Cada estandarte representaba a miles de hombres. Luego vinieron las armas. El tren de artillería tardó toda la tarde en posicionarse. Equipos de bueyes arrastraban las enormes bombardas, cañones tan grandes que se desplazaban en carros hechos a medida. Los falconetes y serpentinas más pequeños subían en carros convencionales. Los ingenieros otomanos inspeccionaron la fortaleza, calculando ángulos de tiro y midiendo distancias. La pólvora y los perdigones se descargaban de los carros de suministro y se almacenaban en polvorines protegidos tras muros de tierra. La bombarda más grande, los defensores desconocían su nombre, pero era similar al cañón que destruyó Constantinopla, requería 60 bueyes y su posicionamiento tardaba 3 horas. Cuando finalmente estuvo en su lugar, apuntando hacia las empalizadas de la ciudad baja, los artilleros construyeron una plataforma de tierra detrás para absorber el retroceso. En la colina que dominaba la fortaleza, se alzaba el pabellón personal de Mehmed. Paredes de seda teñidas de escarlata, con una media luna dorada en los estandartes. Desde allí, el sultán podía observar todo el asedio. Al anochecer, el despliegue estaba completo. Entre 60 y 80.000 soldados otomanos rodeaban Belgrado. Dentro de los muros había quizá 30.000 personas en total, y la mayoría eran campesinos con herramientas agrícolas. Hunyadi se encontraba en las murallas del castillo con Escilagi, observando en silencio los preparativos otomanos. Décadas de experiencia le indicaban exactamente lo que se avecinaba. Escilagi finalmente habló: «Podemos aguantar». Hunyadi no respondió con palabras. Simplemente señaló las posiciones de la artillería otomana y luego las anticuadas murallas de Belgrado. El mensaje era claro: esos cañones reducirían las fortificaciones a escombros. Que pudieran resistir dependía de lo que sucediera tras la caída de las murallas. Junto a ellos, Capistrano se arrodilló sobre las almenas de piedra, con el crucifijo elevado hacia el ejército otomano, rezando en latín. 48 horas después, el mundo terminaría entre fuego y truenos. El bombardeo comienza. 5 de julio de 1456. Día 2. El primer cañón disparó al amanecer. El sonido no solo era fuerte, sino físico. Una opresión que te golpeaba el pecho como un puño, forzando la respiración. Los hombres en las murallas se estremecieron automáticamente. Los pájaros saltaron de los árboles a una milla de distancia en nubes de pánico.
Los caballos en la ciudad relincharon y tiraron de sus ataduras. La bola de piedra, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro y unos 136 kilogramos de peso, describió un arco en el cielo matutino con un sonido similar al de una tela al rasgarse. Se estrelló contra la empalizada de madera de la parte baja de la ciudad y destruyó 6 metros de muralla en una explosión de astillas. El cráter del impacto tenía 1,8 metros de profundidad. Entonces se disparó el segundo cañón. Luego el tercero. En cuestión de una hora, todos los cañones otomanos rugían en un bombardeo coordinado que continuaría durante los siguientes 17 días. El patrón era deliberado, calculado para destrozar tanto piedras como mentes. Los artilleros otomanos trabajaban en 3 turnos, rotando cada 8 horas, para que el bombardeo nunca se detuviera. Cuando un cañón se sobrecalentaba, y las enormes bombardas ocurrían con regularidad, expandiéndose el metal por los disparos repetidos hasta que aparecían grietas, se recogía y se arrastraba otro para reemplazarlo. Los otomanos habían traído cañones de repuesto precisamente por esta razón. Día y noche, ¡bum! ¡Espera! ¡Choque! ¡Bum! ¡Espera! ¡Choque! El ritmo se convirtió en el latido del asedio, taladrándote el cráneo hasta que no podías recordar cómo sonaba el silencio. Los defensores no podían dormir más de una hora seguida antes de que otro impacto los despertara de golpe. No podían pensar con claridad, el ruido constante interrumpía el pensamiento y dificultaba la planificación. Los hombres gritaban para comunicarse, a 1 metro de distancia. El zumbido en los oídos se volvió permanente, un gemido agudo que nunca desaparecía, ni siquiera en las breves pausas cuando se recargaban las armas. Y las paredes empezaron a morir. La ciudad baja fue la primera en caer. Las empalizadas de madera que Szilágyi había reforzado estaban diseñadas para detener flechas y hombres, no artillería industrial. El bombardeo del primer día redujo secciones enteras a astillas. Para el tercer día, se abrieron brechas lo suficientemente amplias como para que una compañía pudiera avanzar a través de ellas. Para el quinto día, las defensas de la ciudad baja solo existían en fragmentos dispersos. Pero Hunyadi ya lo esperaba. La ciudad baja era una barrera, útil, pero prescindible. La verdadera fortaleza era el castillo de piedra en el acantilado. Allí fue donde Mehmed concentró su fuego. Los muros de piedra que habían permanecido en pie durante 200 años comenzaron a agrietarse bajo él. Incesante embate. Los ingenieros otomanos comprendían la física, no extender el fuego por todo el muro, sino concentrarse en puntos específicos. Golpear la misma sección del muro una y otra vez, aplastando metódicamente la mampostería hasta que el mortero se convierte en polvo y las piedras se derrumban. Marcaban sus objetivos con banderas de colores visibles desde las posiciones de los cañones. Los artilleros ajustaban la puntería después de cada disparo, dirigiendo el fuego hacia el objetivo. Al encontrar el campo de tiro, lo fijaban y martillaban ese punto durante horas. Las torres se derrumbaron. Los almenas, los dientes de piedra que protegían las murallas, se hicieron añicos bajo impactos directos, exponiendo a los defensores. El polvo flotaba en el aire tan denso que se sentía el sabor a polvo de piedra en cada respiración, te atragantabas con él y tosías flemas grises. El ruido dentro del castillo era apocalíptico. No solo los cañonazos del exterior, sino el sonido de la propia fortaleza agonizante, el crujido de la piedra tensa, el crujido de la mampostería al derrumbarse, el estruendo de las secciones al derrumbarse resonando por las calles. Reparaciones desesperadas. Los defensores hicieron lo que pudieron. Durante las pocas horas posteriores al anochecer, cuando los artilleros otomanos reducían la velocidad del fuego, no deteniéndolo, sino reduciéndolo para ahorrar pólvora y preservar la visión nocturna, los equipos de trabajo se apresuraban a reparar los daños. Rellenaban las grietas de los muros con escombros, utilizando piedras rotas y madera para crear parches rudimentarios. Apuntalaban las secciones debilitadas con vigas de madera recuperadas de los edificios dañados. Tras las brechas más graves, construían muros secundarios, construcciones improvisadas de escombros y tierra que no detendrían un bombardeo continuo, pero podrían ralentizar un asalto. Era una labor agotadora y desesperada, realizada bajo constante amenaza. Los francotiradores otomanos vigilaban las murallas por la noche, y cualquiera que se quedara demasiado tiempo se arriesgaba a recibir una flecha. Pequeñas partidas de asalto otomanas sondeaban las defensas al anochecer, buscando puntos débiles, eliminando centinelas y manteniendo alerta a los defensores.
Hunyadi rotaba constantemente a sus hombres para evitar el colapso total por agotamiento. Un soldado trabajaba 6 horas en las murallas, 6 horas en las cuadrillas de trabajo y 6 horas de descanso, aunque el descanso era casi imposible con el bombardeo. Tenía quizás una docena de cañones propios, cañones pequeños, de 4 y 6 libras, escasamente abastecidos de pólvora debido a la situación financiera de Hungría. Ordenó a sus artilleros que dispararan con moderación, solo cuando tuvieran tiros limpios contra la artillería otomana. Cada artillero otomano que mataban les proporcionaba quizás una hora de fuego reducido mientras se traía una dotación de reemplazo. Cada hora importaba. Cada hora les permitía reparar un poco más, descansar un poco más, sobrevivir un poco más. La fe como arma. Capistrano convirtió el asedio en una guerra espiritual. Todas las mañanas y tardes, oficiaba servicios religiosos en la capilla del castillo, una pequeña construcción de piedra cerca de la torre del homenaje que había sobrevivido al bombardeo. Pero no se quedaba a salvo dentro. Dirigía oraciones en los muros mientras las balas de cañón resonaban en lo alto, sosteniendo su crucifijo en alto, con la voz ronca de gritar por encima del trueno. Para los soldados profesionales, parecía un suicidio, quedarse expuesto en almenas dañadas, convirtiéndose en un objetivo, sin lograr nada táctico. Pero para los cruzados campesinos, era una prueba de que su fraile contaba con la protección de Dios. Si las balas de cañón no podían alcanzarlo, tal vez no podrían alcanzar a nadie que luchara por Cristo. La lógica era descabellada, pero funcionó. La fe se convirtió en un arma con la que Hunyadi no contaba. Hombres que deberían haberse derrumbado bajo el bombardeo, que tenían todos los motivos racionales para desertar, huir, esconderse en los sótanos más profundos y rezar para que los otomanos tuvieran piedad, siguieron acudiendo a las murallas, acarreando piedras, montando guardia. La moral se mantuvo inexplicablemente. Los muros están muriendo. El 14 de julio, día 11, las murallas se estaban muriendo más rápido de lo que los defensores podían repararlas. Las defensas de la ciudad baja habían desaparecido por completo, y la zona estaba ahora ocupada por posiciones avanzadas otomanas. Arqueros y arcabuceros turcos disparaban desde las ruinas contra cualquiera que se asomara a las murallas del castillo. Los bastiones de tierra que protegían la ciudad baja fueron derribados, reducidos a tierra quemada. El foso que rodeaba el castillo estaba medio lleno de escombros de secciones de muros derrumbadas, lo que creaba caminos irregulares. La muralla exterior del castillo presentaba brechas de entre 3 y 9 metros de ancho, donde los cañones otomanos habían perforado los mismos puntos durante más de una semana. La brecha más grande se encontraba donde antes se alzaba una torre defensiva, ahora solo un hueco lleno de piedras derruidas, que descendía hacia el foso. Los defensores pudieron ver a la infantería otomana concentrándose en las trincheras delanteras. Se estaban preparando las escalas de asedio. Los genízaros formaban con sus gorras blancas, revisando sus armas y preparándose. Esa mañana, Hunyadi recorrió las murallas, inspeccionando los daños. Parecía muerto, demacrado, con los ojos brillantes por la fiebre y la piel gris. La enfermedad lo consumía visiblemente. Tenía que detenerse cada pocos minutos para recuperar el aliento. Pero se movía con determinación, comprobando personalmente cada posición defensiva. En la brecha principal, el hueco de 9 metros donde había estado la torre, se detuvo y observó. Los escombros habían caído en el foso, creando una pendiente fácil que los otomanos podían subir. Este sería el campo de batalla. Llamó a sus mejores tropas, infantería pesada húngara con armadura de media placa, mercenarios serbios con hachas que llevaban años luchando contra los turcos. Colóquenlos aquí. Cuando llegue el asalto, aquí es donde golpeará con más fuerza. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Le pidió a Capistrano que colocara cruzados en las murallas intactas, encima y detrás de la brecha, listos para apoyar con proyectiles y refuerzos si fuera necesario. Los ojos de Capistrano se iluminaron. Su gente lucharía después de todo. El primer asalto. Esa tarde, los tambores otomanos cambiaron de ritmo. No el estallido constante de fondo de la artillería, sino un ritmo diferente, más rápido, más agudo. La cadencia del ataque. Desde las murallas del castillo, los defensores observaban cómo se desplazaban las líneas otomanas. La infantería salía de las trincheras. Se levantaban las escaleras. Se formaban los escudos. Los movimientos preliminares antes de un asalto. Luego comenzó el avance.
La primera oleada golpeó las ruinas de la ciudad baja, asaltantes Agn que desmontaron para combatir como tropas de choque, corriendo por terreno abierto hacia las defensas destrozadas. Tras ellos, la infantería provincial avanzaba en oleadas, portando escalas, garfios y haces de palos para rellenar las secciones restantes del foso. Los defensores que Hunyadi había apostado en las ruinas de la ciudad baja, la milicia y algunos cruzados de Capistrano ocultos entre los escombros. Abrieron fuego. Las ballestas chasquearon. Los arcabuces primitivos crujieron con bocanadas de humo. Los hombres cayeron sobre las filas otomanas que avanzaban. Pero había demasiados atacantes y las defensas estaban demasiado debilitadas. En menos de una hora, los otomanos invadieron lo que quedaba de las empalizadas y entraron en masa en la ciudad baja. Estalló la lucha callejera. Matanzas brutales e íntimas en callejones estrechos, llenos de escombros y ceniza. No había espacio para la lucha en formación, solo combates individuales y melés en pequeños grupos. Los soldados húngaros con hachas se enfrentaron a la infantería otomana con cimitarras y escudos. Los defensores serbios, con martillos de guerra, lucharon como demonios, conscientes de que luchaban contra el imperio que había esclavizado su patria. Los cruzados de Capistrano, inexpertos pero fervientes, se lanzaron al combate con cruces cosidas al pecho, blandiendo guadañas y garrotes, y profiriendo oraciones a gritos. El combate fue brutal. La sangre convirtió el polvo y las cenizas en lodo negro. Los cuerpos caían uno sobre el otro en portales y callejones. A media tarde la ciudad baja estaba perdida. Pero Hunyadi había planeado exactamente esto. La trampa mortal. Cuando los otomanos tomaron el control de la ciudad baja, se dieron cuenta de que habían capturado una trampa mortal. El castillo se alzaba sobre el acantilado, justo encima, y Hunyadi había apostado a sus mejores arqueros y artilleros en esas murallas. Abrieron fuego directo hacia las calles abarrotadas de gente. Flechas y virotes llovieron sobre las filas otomanas desde arriba. Los arcabuces crujieron. Pequeños cañones cargados con bolsas de chatarra, clavos, cadenas rotas, fragmentos de cerámica, convirtieron los accesos estrechos en zonas de muerte. Los otomanos no tenían donde refugiarse. Cada puerta, cada fragmento de muralla, podía ocultar a un defensor con una ballesta. Intentaron avanzar hacia las puertas del castillo. Los accesos eran deliberadamente estrechos, un antiguo diseño defensivo que obligaba a los atacantes a refugiarse en cuellos de botella flanqueados por torres. Los defensores en esas torres disparaban desde múltiples ángulos. Los atacantes fueron aniquilados en montones. Los cadáveres se apilaban en filas de 4 y 5 cuerpos en los accesos. Los genízaros, hasta entonces en reserva, estaban comprometidos a forzar las puertas. Eran los veteranos de élite de Constantinopla y de una docena de asedios más. Avanzaban con disciplina profesional, con los escudos en alto, avanzando metódicamente entre el fuego. Llegaron a 15 metros de las puertas antes de que el fuego concentrado de arcabuces de las torres flanqueantes los detuviera. Ni la mejor infantería del mundo puede avanzar cuando la mitad de la primera fila cae en 10 segundos. Se replegaron, se reagruparon, lo intentaron de nuevo. Fracasaron otra vez. Al anochecer, los otomanos ocupaban la ciudad baja, pero el castillo estaba intacto. El coste había sido terrible. Se estimaba que entre 500 y más de 1000 otomanos habían muerto en una sola tarde de combate. Las bajas de los defensores fueron menores, pero aún así significativas, quizás 200 muertos y heridos, pérdidas que apenas podían permitirse. Guerra subterránea. Mehmed observaba desde su pabellón, con el rostro indescifrable tras la barba. Sus generales esperaban que hiciera una pausa, consolidara sus avances y diera tiempo a las tropas para recuperarse. En lugar de eso, dio nuevas órdenes: que vengan los zapadores. Esa noche, mientras los exhaustos defensores intentaban dormir unas horas, los ingenieros otomanos comenzaron a excavar. No hacia las murallas, sino bajo ellas. Comenzaron a construir trincheras de aproximación, líneas en zigzag excavadas en la tierra que permitían a los soldados avanzar protegidos del fuego defensivo. Al final de estas trincheras, se abrían profundos pozos. Operaciones mineras. ¿El objetivo? Construir un túnel bajo los cimientos del castillo, llenar las cámaras con pólvora y volar los muros desde abajo. Crear brechas demasiado grandes y repentinas para defenderlas. Era la táctica que había funcionado en Constantinopla.
Mehmed estaba aplicando las lecciones de su mayor victoria. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver? Uno que está debajo de ti, en la oscuridad, acercándose cada hora. Para el 16 de julio, día 13, los defensores ya los oían. El roce de las palas removiendo tierra. El crujido de los soportes de madera al instalarse. Los sonidos provenían de abajo, transmitidos a través de los cimientos de piedra. Desde las murallas del castillo, sentías una leve vibración en los pies. Los otomanos estaban debajo de ellos. Hunyadi ordenó la excavación inmediata de contraminas. Los defensores abrieron sus propios túneles, excavando desde el interior del castillo, atentos al enemigo. La guerra subterránea era una pesadilla. Cuando una mina antiminas irrumpió en un túnel otomano, la lucha estalló en espacios apenas lo suficientemente amplios como para que un hombre pudiera arrastrarse. Oscuridad total, las antorchas consumían el aire limitado demasiado rápido. Se luchaba por el tacto y el sonido, apuñalando con dagas porque no había espacio para blandirlas, estrangulando con las manos desnudas, estrellando cráneos contra las paredes del túnel. A veces los túneles se derrumbaban durante los combates, enterrando vivos a ambos bandos. Ninguno de los dos bandos podía retirarse, los túneles eran demasiado estrechos para dar la vuelta. Se siguió luchando hasta que un bando quedó muerto. Los defensores derrumbaron de esta manera más de 50 intentos de minería otomanos, llenando los túneles enemigos con escombros y ahogando algunos con agua desviada del río. Pero los otomanos siguieron excavando. Contaban con cientos de mineros, esclavos cristianos de los Balcanes, mano de obra prescindible. Algunos túneles lograron pasar. La mina explota. 18 de julio, día 15. Amanecer. La explosión se produjo sin previo aviso. Una sección de la muralla exterior del castillo, unos 12 metros de mampostería, se elevó en una nube de fuego y piedra pulverizada. El eco de la explosión resonó por la fortaleza como un trueno. Los escombros cayeron a cientos de metros de distancia. La onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios a 180 metros de la explosión. Cuando el polvo se disipó, se abrió una brecha. De par en par escombros descendían hacia el foso por un lado y subían hacia el castillo por el otro. Por esa brecha entraron los genízaros. Se veían capas blancas entre el polvo, moviéndose rápido. Los arcos compuestos disparaban al avanzar. Los arcabuces restallaban. Las espadas desenvainaban para el combate cuerpo a cuerpo. Atacaron la brecha antes de que la mayoría de los defensores se dieran cuenta de lo que había sucedido. Por un terrible momento, pareció que el castillo se derrumbaría. Entonces apareció János Hunyadi. Con 70 años, moribundo, con armadura a pesar de la fiebre que debería haberlo dejado postrado en cama, espada en mano, liderando a su guardia personal en un contraataque. La lucha en la brecha fue un infierno. Élite contra élite. Los guardias de Hunyadi, caballeros húngaros que habían luchado a su lado durante décadas, se estrellaron contra los genízaros. Nada de tácticas sofisticadas. Solo brutal combate cuerpo a cuerpo. Acero contra acero. Escudos impactando en los rostros. Dagas encontrando huecos en las armaduras. Cadáveres amontonados entre los escombros. La sangre hacía resbaladizas las piedras rotas. Los hombres perdieron pie y murieron antes de poder levantarse. Los genízaros fueron rechazados lentamente, metro a metro, luchando por cada centímetro de terreno. Al mediodía, la brecha fue recuperada. Los estandartes otomanos fueron derribados. Los genízaros se retiraron a la ciudad baja, dejando cientos de muertos. Pero todos sabían la verdad, los defensores se desangraban. Cada ataque costaba vidas que no podían reponer. Los otomanos contaban con refuerzos infinitos en el horizonte. Una brecha más, un asalto más y no quedarían suficientes defensores para mantener la línea. Hunyadi lo sabía. Escilagli lo sabía. Todo soldado profesional lo sabía. Y al otro lado del campo de batalla, Mehmed también lo sabía. Solo hay que mantener la presión. Derrotarlos. Esperar lo inevitable. Pero a Hunyadi le quedaba una apuesta desesperada. Una jugada tan audaz, tan descabellada, que ningún comandante otomano la preveía. Iba a atacar. No a defender, sino a atacar. En el agua. El ataque del río. ¿Ataque? ¿Cómo? El castillo estaba rodeado.
Los otomanos los superaban en número 3-1. Las fuerzas de Hunyadi estaban exhaustas, mermadas, apenas resistían las murallas. La respuesta fue el único lugar donde Mehmed pensó que ya había ganado: el río. El Danubio no era un adorno, era un arma. Mehmed había traído 200 galeras fluviales y barcos de transporte al norte. Una flota enorme reunida durante meses. La estrategia era clásica: bloquear la fortaleza desde el agua, cortar las rutas de reabastecimiento y obligarlos a rendirse por hambre. Los barcos otomanos anclaron en una línea defensiva justo debajo de la confluencia del Sava con el Danubio. Lo suficientemente cerca como para bombardear la fortaleza desde el río y detener cualquier barco que intentara llegar a Belgrado. Las baterías costeras apoyaban a la flota, pequeños cañones apostados en las orillas para interceptar a cualquier barco que intentara burlar el bloqueo en fuego cruzado. Fue una estrategia sólida y había funcionado en asedios anteriores. Pero Mehmed cometió un error de cálculo: asumió que los defensores permanecerían a la defensiva. Hunyadi había estado planeando el ataque fluvial desde antes del inicio del asedio. Había reunido discretamente una flota mientras Mehmed aún marchaba hacia el norte, requisando barcos fluviales a los pescadores del Danubio, ofreciéndoles pagos o simplemente tomándolos en nombre de la defensa de Hungría. Los buques mercantes fueron armados apresuradamente con cualquier arma ligera que pudiera prescindir. Donde no pudo encontrar barcos, mandó a carpinteros atar balsas reforzadas con madera. Quizás 50 buques en total. Dispares, con poco armamento y ampliamente superados en número por la flota otomana. Pero tenían ventajas que las galeras otomanas no tenían. Estaban tripuladas por hombres que habían pasado su vida en el Danubio y conocían cada corriente, cada banco de arena, cada truco que el río podía ofrecer. Eran más pequeñas, más maniobrables en las sinuosas corrientes donde se unían los dos ríos. Y Hunyadi estaba dispuesto a hacer lo que los comandantes otomanos no esperaban: pasar a la ofensiva cuando debería estar escondido tras los muros. Caos en el agua. 14 de julio, el mismo día en que los otomanos asaltaron la ciudad baja. Mientras la lucha se intensificaba en las calles bajo el castillo, Hunyadi condujo su flota río abajo. Dejó el mando de la fortaleza en manos de Escilagi y subió al bote líder, un pesquero reforzado con un cañón ligero en la proa. A pesar de la fiebre que lo atormentaba, a pesar de que sus consejeros le rogaban que se quedara en la fortaleza, insistió en comandar personalmente. Su presencia importaba. Los ribereños necesitaban verlo, necesitaban creer que esta misión suicida podía funcionar. Navegaron río abajo, aprovechando la corriente para ganar velocidad. El Danubio corría con fuerza en pleno verano, crecido por el deshielo de los Alpes. Esa corriente era una aliada si sabías aprovecharla. La flota otomana los vio venir, pero no reaccionó de inmediato. ¿Por qué lo harían? 50 barcos contra 200. Parecía desesperación, no táctica. Entonces los barcos que iban en cabeza de Hunyadi abrieron fuego. Los primeros cañonazos fueron de señal y conmoción. Los cañones ligeros resonaron desde los barcos cristianos, cañones de 4 y 6 libras que no podían hundir galeras, pero sí matar tripulaciones en cubierta. Flechas y virotes de ballesta se arqueaban sobre el agua formando nubes. Los marineros otomanos se apresuraron a buscar armas, gritando órdenes contradictorias, sin estar seguros de si se trataba de un ataque real o una distracción. Las embarcaciones cristianas se acercaron rápidamente, utilizando las corrientes y los remos en conjunto para ganar impulso. Entonces Hunyadi desplegó lo que había estado guardando: barcos de fuego. 3 barcos cargados con todo lo que arde. Barriles de brea agrietados, abiertos y esparcidos por las cubiertas. Fardos de paja empapados en aceite. Madera de edificios demolidos. Grasa animal de los almacenes de la fortaleza. Los barcos eran hogueras flotantes a la espera de ser encendidas. Tripulaciones mínimas, voluntarios que comprendieron que probablemente se trataba de un suicidio, los condujeron a la posición. Cuando estaban a 100 metros del fondeadero de la flota otomana, prendieron fuego. Las llamas prendieron al instante. La paja empapada en aceite estalló. La brea ardía con un denso humo negro. En cuestión de segundos, los barcos incendiarios se convirtieron en un infierno. Las tripulaciones saltaron por la borda y nadaron hacia las lanchas que las seguían. No todas lo lograron. Los arqueros otomanos en las galeras dispararon a los hombres que forcejeaban en el agua. Algunos se ahogaron, arrastrados por la ropa.
pero la mayoría fueron subidos a botes cristianos y remados. No había tiempo para descansar, la batalla apenas comenzaba. Los barcos en llamas fueron directamente a la deriva hacia la flota otomana. El pánico se desató en el agua. Las galeras otomanas estaban ancladas cerca unas de otras para apoyarse mutuamente y coordinar su defensa, tácticas habituales de la flota. Pero eso significaba que no había margen de maniobra. Cuando los capitanes vieron barcos incendiarios acercándose, gritaron a las tripulaciones que cortaran las amarras, que remaran hacia atrás, que hicieran lo que fuera para evitar la colisión. Los barcos chocaron entre sí intentando evadirse. Los remos se enredaron entre los buques. Las tripulaciones gritaron a los barcos vecinos que retrocedían hacia ellos. La formación se desintegró en el caos. Cuando el primer barco incendiario chocó contra una galera otomana, las llamas se propagaron como una plaga. La brea se pegó a la madera y no se desprendió. El aparejo, cuerda de cáñamo empapada en alquitrán para preservarla, se incendió en segundos. Las velas se prendieron. En cuestión de minutos, los barcos otomanos ardían y las tripulaciones los abandonaban saltando por la borda. Pero el Danubio en pleno verano no era el Mediterráneo. El agua estaba fría, la corriente era fuerte. Hombres con armadura se ahogaban. Hombres sin armadura eran arrastrados río abajo, y la hipotermia los atacó. Al río no le importaba de qué lado luchabas. A través del humo y la confusión, los barcos de Hunyadi se acercaron. La lucha en el agua fue un caos brutal. Las tripulaciones cristianas se acercaron a las galeras otomanas y abordaron. Sin formaciones, sin tácticas, solo trepando por las bordas con las armas desenvainadas, en combate cuerpo a cuerpo sobre cubiertas resbaladizas y oscilantes mientras los barcos ardían a su alrededor. Los ribereños de Hunyadi lucharon con la furia de quienes lo habían perdido todo en las incursiones otomanas. Los refugiados serbios, que habían visto arder sus aldeas, ahora incendiaban los barcos turcos y sentían algo parecido a la justicia. Los soldados húngaros, conscientes de que esta era su última oportunidad de herir al enemigo antes de que cayera la fortaleza, aprovecharon cada golpe. Utilizaban hachas y picas de abordaje, armas diseñadas para combatir en barcos donde blandir una espada era difícil. Agarraban, apuñalaban y empujaban a los hombres por la borda. Prendieron fuego a los barcos capturados en lugar de intentar llevárselos, convirtiendo cada victoria en una nueva arma contra la flota. Los marines otomanos contraatacaron con fuerza. No eran marineros, sino infantería apostada en los barcos precisamente para este tipo de combate. Soldados profesionales con cimitarras y escudos, veteranos que habían librado batallas navales en los mares Egeo y Negro. Pero no luchaban en mar abierto. Luchaban en la corriente de un río, en una confluencia donde el agua producía efectos impredecibles. Los barcos giraban en remolinos. Las embarcaciones se estrellaban entre sí inesperadamente. La ventaja otomana en entrenamiento y equipo era menor cuando luchabas por mantener el equilibrio en una cubierta que se inclinaba bajo tus pies. La batalla se prolongó durante horas. A media tarde, la flota otomana estaba destrozada. Al menos una docena de galeras fueron capturadas, aunque la mayoría estaban demasiado dañadas para ser útiles y fueron hundidas. Había más en llamas o ya hundidas, solo se veían los mástiles por encima de la línea de flotación. Los supervivientes cortaron las amarras y huyeron río abajo, batiendo los remos en una retirada desesperada. Hunyadi estaba de pie en la cubierta de una galera capturada, con la espada todavía en la mano, observándolos correr. Había roto el bloqueo fluvial de Mehmed. Belgrado pudo reabastecerse. El control se había levantado. Fue una victoria imposible. Y casi lo mató. El precio de la victoria. Hunyadi se desplomó en el viaje de regreso. La adrenalina que lo había mantenido en pie durante la batalla se desvaneció, y la fiebre regresó con fuerza. Cayó en cubierta como una marioneta con los hilos cortados. Sus oficiales creyeron que había muerto, no pudieron encontrarle el pulso, la piel gris y fría a pesar del calor del verano. Lo bajaron del barco al atracarse en Belgrado. Llamaron a Capistrano. Le administraron la extremaunción. Escilagi se preparó para asumir el mando, esperando que Hunyadi muriera en cuestión de horas. Durante 2 días, Hunyadi ardió inconsciente, delirando al emerger. Deliró en varios idiomas, húngaro, latín, serbio, incluso turco, aprendido tras décadas de lucha contra ellos.
Llamó a los hombres que murieron en Varna 12 años antes. Dio órdenes para batallas que habían terminado hacía tiempo. Al tercer día abrió los ojos y pidió un informe de la situación. El viejo bastardo aún no había terminado. Pero todos los que lo vieron sabían la verdad, les había ganado tiempo gastando su vida. El precio de la victoria en el río lo estaba matando. La ira de Mehmed. Al otro lado del campo de batalla, en su pabellón de seda, Mehmed no estaba manejando bien la derrota. Su flota, el arma destinada a someter a Belgrado por hambre, fue destruida por barcos pesqueros. Su bloqueo fue roto por ribereños y campesinos. Su reputación como conquistador de Constantinopla fue dañada por un anciano que debería estar en cama, agonizando. Fuentes otomanas afirmaron posteriormente que el sultán reevaluaba con calma su estrategia e hizo ajustes tácticos. Fuentes cristianas presentan un panorama diferente. Mehmed, furioso, amenazó con ejecutar al almirante de la flota antes de que sus asesores lo disuadieran. El almirante fue destituido y enviado de vuelta a Constantinopla en desgracia. Lo que es seguro es la decisión de Mehmed: basta de presión gradual, basta de esperar a que se muera de hambre. Quería tomar Belgrado por la fuerza de inmediato, sin importar el costo. Ordenó un asalto total al castillo. Todos los soldados disponibles, todas las armas restantes, todo. El mensaje a sus comandantes fue claro: tomar la fortaleza o morir en el intento. Los defensores tuvieron quizás 72 horas para prepararse para lo que venía. Preparándose para el final. Hunyadi, todavía débil por la fiebre, dirigió las reparaciones desde una silla porque permanecer de pie durante largos periodos lo dejaba mareado. La brecha causada por la explosión de la mina se reforzó con estructuras de madera rellenas de escombros. Se levantaron nuevas barricadas tras los puntos débiles, muros de escombros que no detendrían un ataque continuo, pero podrían ralentizarlo lo suficiente como para que los defensores reaccionaran. Se redistribuyeron todos los recursos. Se extrajo la pólvora y se racionó para los cañones con mejor campo de tiro. Se contaron las flechas, se estaban agotando. Cada flecha debía contar. Se limpiaron, revisaron y cargaron los arcabuces. Se afilaron las hachas y los martillos de guerra. Se colocaron barriles de agua en cada posición defensiva porque el fuego era una amenaza constante, y los hombres que luchaban en el calor de julio necesitaban beber para no desplomarse. Capistrano ofrecía servicios las 24 horas del día. Sus cruzados rezaban por turnos. Cuando no trabajaban, estaban de rodillas. El castillo resonaba con himnos sin cesar. Para los forasteros, podría haber sonado a locura. Para los defensores, era una armadura. Escilagi recorría las murallas al anochecer, vigilando a los centinelas y asegurándose de que nadie se durmiera durante la guardia. Los hombres estaban tan exhaustos que podían dormirse de pie. Llevaba un cubo de agua fría y salpicaba a cualquiera cuyos ojos empezaban a cerrarse. Todos sabían lo que se avecinaba. Mehmed había comprometido su prestigio. No podía retirarse sin parecer débil, y la debilidad para un sultán significaba rebelión, asesinato, el fin de todo. Lo que significaba que el siguiente asalto sería total. Mehmed había lanzado todo contra las murallas en una oleada abrumadora. Si los otomanos lograban abrirse paso, no quedaban suficientes defensores para detenerlos. No había reservas ni posiciones de repliegue. Solo la última línea. El asalto final. Llegó el 21 de julio. Día 18. Al amanecer, el bombardeo otomano se intensificó más allá de lo que los defensores habían experimentado. Todos los cañones de Mehmed abrieron fuego al mismo tiempo. No la rotación habitual, sino todos a la vez. El ruido era apocalíptico. No eran disparos aislados, sino un rugido continuo, como un trueno sostenido, como si la tierra misma gritara. Los muros desaparecieron entre nubes de polvo y piedra pulverizada. La visibilidad se redujo a cero. Los defensores no podían ver a menos de 3 metros. El aire se volvió irrespirable. Un polvo de piedra tan espeso que los hombres se taparon la cara con telas y aún así se ahogaron, tosieron flemas grises y sintieron que les ardían los pulmones. Esto continuó durante 6 horas sin pausa. De repente los cañones cesaron. El silencio era impactante. Tras 18 días de bombardeo constante, la ausencia de ruido resultaba incómoda, físicamente desorientadora. Aún les zumbaban los oídos. Los hombres se miraban confundidos. A través del polvo que se despejaba,
Los vieron venir. Los genízaros. Todos. Esta vez no estaban en reserva, sino que avanzaban en una sola formación masiva. Miles de infantería. De élite con gorras blancas en filas organizadas. Tropas provinciales en los flancos. Todos los soldados que Mehmed pudo asignar, moviéndose casi en silencio. Solo el ruido sordo de pasos, el tintineo de armas. Disciplinado. Profesional. Imparable. Este era el momento. El lanzamiento final. Ganar o perder en las próximas horas. Hunyadi permanecía en la muralla a pesar de la fiebre, con la espada desenvainada. Escilagui a su lado. Soldados profesionales en sus puestos. Y abajo, en el patio, Giovanni da Capistrano estaba arrodillado con su crucifijo, rodeado de 25.000 cruzados que creían que Dios lo salvaría. La brecha. Los genízaros atacaron las brechas. Los primeros genízaros alcanzaron las brechas en cuestión de minutos. No cargaron gritando, sino que avanzaron en formación. Los escudos se unieron en la primera fila. Los arcabuceros, en la segunda, disparaban descargas coordinadas. Los espadachines los seguían para aprovechar cualquier hueco. Profesionales. Metódicos. Aterradores en su disciplina. Las tropas de Hunyadi en las brechas respondieron al fuego. Los arcabuces crujieron. Las ballestas chasquearon. Los hombres cayeron a ambos lados. Pero por cada genízaro que caía, dos más pasaban por encima del cuerpo y seguían avanzando. Se abalanzaron sobre las brechas llenas de escombros, usando las piedras rotas como escalones. Donde aún quedaban muros en pie, levantaron escaleras de mano. 3 hombres sujetaban la base, 2 trepaban con escudos a la espalda para desviar las flechas. Donde no había escaleras, trepaban con las manos desnudas, encontrando asideros en la mampostería agrietada. La primera ola golpeó a los defensores y comenzó la verdadera matanza. Acero contra acero. Hachas contra cimitarras. Martillos de guerra contra escudos. La lucha era tan intensa que no se podía blandir bien, solo apuñalar, empujar, usar el peso para desequilibrar a los oponentes sobre los escombros inestables. Los defensores resistieron. Apenas. La guardia de Hunyadi defendía la brecha principal. Caballeros húngaros con armadura de media placa luchaban hombro con hombro, negándose a ceder terreno. Eran hombres que habían luchado junto a Hunyadi durante 20 años, que habían sobrevivido a Varna y a una docena de batallas más. Sabían lo que hacían. Los mercenarios serbios defendían los flancos, matando con la furia fría de quienes defendían el último remanente libre de su patria conquistada. No dieron cuartel porque no lo esperaban. Pero la presión era implacable. Seguían llegando más genízaros. Tropas de refresco llegaban en masa para reemplazar a los heridos y muertos. Los defensores no tenían reservas. Todos los hombres ya estaban comprometidos. Cuando alguien caía, no había reemplazo, solo un hueco en la línea que otros tenían que cubrir. Empezaron a abrirse huecos. Un estandarte otomano se izó en las almenas. El portaestandarte, un oficial genízaro, lo colocó en una sección de la muralla que los otomanos acababan de tomar. La luna creciente y la estrella centelleaban al viento sobre las piedras que los defensores cristianos habían defendido durante 18 días. Luego se alzó otra pancarta a 50 metros de distancia. Luego, una tercera. Los genízaros habían abierto brechas en las murallas en varios puntos. Estaban dentro del castillo, estableciendo posiciones, mientras más tropas avanzaban tras ellos. Hunyadi lo presenció desde su puesto de mando y supo lo que significaba. Minutos, quizá menos, antes de que la línea defensiva se derrumbara por completo. Una vez que los genízaros hubieran asegurado posiciones dentro de las murallas, ampliarían las brechas, traerían más tropas y abrumarían a los defensores con su enorme masa. Constantinopla había caído exactamente así. Brechas. Puntos de apoyo. Colapso. Reunió a la guardia que le quedaba para un contraataque en la brecha principal. Si lograban hacer retroceder a los otomanos y sellar esa penetración, tal vez podrían resistir lo suficiente para... Entonces oyó algo que le hizo darse vuelta. La carga. Del patio del castillo se alzaba un sonido que no parecía humano. 25.000 voces gritando a la vez. No era un grito de guerra, ni un grito de guerra, algo primitivo, religioso, incomprensible.
Giovanni da Capistrano había tomado su estandarte crucifijo y corría. Este fraile esquelético de 70 años corría hacia las brechas, gritando en latín para que sus cruzados lo siguieran. Y los siguieron. Sin formación, sin plan táctico. Una turba. Una avalancha humana. Campesinos con guadañas aún manchadas de la cosecha del año anterior. Ancianos con espadas oxidadas que portaron sus padres. Criminales con garrotes. Refugiados serbios con hachas. Todos corriendo, rezando a gritos, convencidos de que Dios los acompañaba. Hunyadi escribió más tarde que intentó detenerlos. Fue un suicidio. Una chusma inexperta abalanzándose contra la mejor infantería del mundo. Sería una masacre que no lograría nada más que agotar las últimas reservas. Pero Capistrano estaba fuera del control de cualquiera, y sus cruzados no se habrían detenido ni aunque el propio Papa lo hubiera ordenado. Creían que este era el momento. La batalla profetizada. El cielo o la muerte. Nada intermedio. Atacaron a los genízaros en las brechas como si fuese una ola rompiente. Lo imposible. Lo que ocurrió después debería haber sido una masacre. Los genízaros eran soldados de élite, reclutados de niños de familias cristianas, convertidos, entrenados desde la infancia en cuarteles donde cada día era un ejercicio de combate. Veteranos de Constantinopla, de campañas en 3 continentes. Disciplinados, armados, asesinos profesionales. Los cruzados no eran nada de eso. La mayoría nunca había participado en una pelea más seria que una pelea de taberna. Vestían lo que llevaban puesto al unirse a Capistrano. Llevaban herramientas, no armas. Según todos los parámetros de la ciencia militar, deberían haber sido aniquilados en cuestión de minutos. Pero eran muchos. Invadieron las brechas como hormigas, como agua de inundación, como algo elemental que no podía detenerse ni con tácticas ni con acero. Cuando las primeras filas fueron aniquiladas, y lo fueron, masacradas por las espadas genízaras, siguieron llegando más. Y más tras ellos. Y más. Los genízaros se vieron superados, no por su habilidad, sino por su masa. Un genízaro mataba a 2 cruzados, 3, 4, y luego era abordado por 5 más que lo sujetaban de los brazos, las piernas y lo derribaban con su propio peso. Los cruzados arrebataron armas a los genízaros y golpearon a los soldados con armadura con piedras cuando sus armas improvisadas se rompieron. Cuando un cruzado murió, 3 más ocuparon el espacio, pasando por encima del cuerpo y avanzando. No era una guerra. Era un ahogamiento de cadáveres. Los genízaros, tropas de élite que habían derribado los muros de Constantinopla, fueron retirados de las almenas por campesinos que no sabían nada sobre combate, pero creían con absoluta certeza que eran invencibles. Los soldados otomanos comenzaron a ceder terreno. Aún no se desbandaban, no huían, sino que retrocedían, intentando crear espacio para usar su entrenamiento superior, siendo repelidos por la enorme presión. Hunyadi lo vio suceder, no podía creerlo, pero reconoció el momento. Reunió a todos los soldados profesionales que le quedaban, la caballería húngara que se había apeado para luchar en las murallas, los mercenarios serbios que se mantenían en reserva, y su guardia personal, que se preparaba para el contraataque. Los condujo en un asalto coordinado contra los flancos de los genízaros mientras la turba de Capistrano avanzaba desde el frente. Ahora los otomanos estaban atrapados en una situación difícil. Soldados entrenados los atacaban desde los costados con ataques disciplinados. Una turba religiosa los aplastaba desde el frente con una fuerza abrumadora. Su formación, su mayor ventaja, se fragmentaba bajo la presión de múltiples direcciones. Secciones de la línea genízara comenzaron a retirarse. Luego, unidades enteras. Los oficiales intentaron mantener la cohesión, pero la presión era excesiva. La retirada se convirtió en una derrota. Los genízaros se desmoronaron. De hecho, se desmoronaron. Estas tropas, que jamás habían huido de un campo de batalla en la historia reciente, se dieron la vuelta y corrieron de vuelta a través de las brechas, cruzando los escombros, hacia la seguridad de las líneas otomanas. Las tropas provinciales en los flancos vieron a la élite retirarse y entraron en pánico. Si los genízaros no podían resistir, ¿qué posibilidades tenían? La derrota se extendió como fuego entre la hierba seca. Y los cruzados de Capistrano, locos de victoria y de éxtasis religioso, no se detuvieron en las murallas. La persecución. Salieron de la fortaleza tras ellos.
Hunyadi gritó órdenes de mantener la posición. Nadie escuchó. 10.000 cruzados, quizás más, imposibles de contar en el caos, salieron en masa por las puertas y brechas, persiguiendo al desmantelado ejército otomano por campo abierto. Sin formación, sin estructura de mando. Solo una turba persiguiendo a un enemigo derrotado. Debería haber sido un suicidio. La caballería otomana debería haberse reagrupado y masacrado abiertamente. Cualquier comandante competente habría usado la indisciplina de los cruzados en su contra. Pero la estructura de mando otomana se había desmoronado. En medio del caos y el humo, con los genízaros de élite en plena retirada, los comandantes provinciales desconocían lo que ocurría. Algunos creían que toda la guarnición de la fortaleza había salido. Otros creían que habían llegado refuerzos cristianos. La confusión se extendió más rápido que la información precisa. Los cruzados llegaron al campamento otomano antes de que pudiera formarse una resistencia organizada. Cayeron sobre las posiciones de artillería como langostas. Los artilleros, no combatientes entrenados para operar cañones, no para combatir infantería, murieron antes de poder empuñar armas. Los cruzados destrozaron los mecanismos de disparo con martillos, introdujeron escombros en los cañones y vertieron agua en los polvorines. Décadas de ingeniería militar destruidas en minutos por hombres que no sabían leer, pero entendían que romper cosas no requería educación. Atacaron tiendas de suministros, provocaron incendios, saquearon y crearon un caos total. Las tropas otomanas intentaron reagruparse. La caballería sipay se reagrupó en secciones, intentando organizar un contraataque. Pero el campamento era un laberinto de tiendas y carros de suministros. La caballería necesitaba terreno abierto para ser efectiva. Allí se vieron acorralados, obligados a luchar desmontados, perdiendo así su ventaja. Y en su pabellón de seda en la colina, el sultán Mehmed II estaba en peligro. La huida del sultán. Los cruzados llegaron al pabellón de mando. No sabían de quién era la tienda, la mayoría no podía leer los estandartes otomanos, pero comprendieron que era importante. Seda en lugar de lona. Guardias con mejor armadura. Oficiales entrando y saliendo con mensajes. Así que lo atacaron. Los guardaespaldas de Mehmed, soldados de élite cuyo único trabajo era proteger al sultán, apenas lograron sacarlo a tiempo. Lo sacaron a toda prisa por la parte trasera del pabellón mientras los cruzados irrumpían por el frente, lo montaron a caballo y formaron un círculo protector a su alrededor mientras se retiraban colina arriba. En la confusión, Mehmed fue alcanzado. Las fuentes difieren sobre lo sucedido exactamente. Las crónicas cristianas dicen que una flecha o una saeta de ballesta lo alcanzó en el muslo. Los registros otomanos mencionan que el sultán resultó herido leve, pero minimizan la gravedad. Lo que es seguro, Mehmed cojeó el resto de su vida. La herida nunca sanó del todo. Grave o no, el impacto psicológico fue devastador. El sultán, conquistador de Constantinopla, dueño de un imperio que se extendía desde el Danubio hasta el Éufrates, había sido expulsado de su puesto de mando por una turba de campesinos. La lucha se prolongó en el campamento otomano durante horas. No fue una batalla organizada, sino disturbios y contradisturbios. Los cruzados quemaban tiendas y mataban a cualquiera que encontraban. Las tropas otomanas, poco a poco, retomaban la disciplina, formando posiciones defensivas y contraatacando. Al caer la tarde, la caballería sipay finalmente había organizado contraataques coherentes. Cargaron contra grupos cruzados en las zonas más abiertas del campamento, aniquilando a cientos de ellos. La turba no tenía respuesta ante la caballería pesada, ni formaciones que mantener, ni forma de defenderse de los jinetes con armadura. Los cruzados se dispersaron y huyeron de regreso a Belgrado, llevándose todo el botín que pudieron conseguir, armas capturadas, armaduras, estandartes como trofeos y suministros. Al anochecer, se retiraron al interior de la fortaleza. Agotados, ensangrentados, muchos heridos, pero triunfantes. El asedio había terminado. El retiro. Esa noche, Mehmed celebró un consejo con sus comandantes en una tienda de reemplazo construida apresuradamente. Las pérdidas fueron catastróficas. Fuentes otomanas las minimizaron posteriormente, afirmando unos pocos miles de bajas, retiradas tácticas y reveses menores. Las crónicas cristianas afirman entre 10.000 y 30.000 otomanos muertos y heridos. La verdad probablemente estaba entre esos extremos,
pero todos coincidieron en que las pérdidas fueron devastadoras. La flota fue destruida. El tren de artillería quedó destrozado, cañones clavados o capturados, cañones de bronce irreemplazables en el fondo del Danubio. El campamento quedó medio quemado. Los depósitos de suministros saqueados. La moral por los suelos. Y la fortaleza que habían bombardeado durante 18 días, minado, asaltado con todo lo que tenían, todavía seguía en pie. Los comandantes de Mehmed aconsejaron la retirada. Algunas fuentes afirman que el sultán se resistió, quiso continuar el asedio y se negó a aceptar la derrota. Otras afirman que tomó la decisión de inmediato, reconociendo que continuar solo agravaría el desastre. Lo que sabemos, esa noche se dio la orden. Prepárense para la retirada. 22 de julio, día 19. El ejército otomano inició su retirada hacia el sur. Desde las murallas de Belgrado, los defensores los observaban partir. El campamento otomano fue atacado metódicamente. Las tiendas fueron desmontadas en secciones organizadas. Los carros de abastecimiento fueron cargados. La artillería, la que quedaba, se enganchó a tiros de bueyes y se dirigió hacia el sur. La infantería formó columnas de marcha. La caballería tomó posiciones de retaguardia, alerta ante cualquier persecución. Me tomó todo el día. Al anochecer, las llanuras al sur de Belgrado estaban vacías, salvo por los cadáveres y los restos de una conquista fallida. Las campanas de Belgrado empezaron a sonar. No eran campanas de alarma, sino campanas de victoria. El sonido se extendió kilómetros por la campiña estival. Dentro del castillo, hombres que habían estado seguros de morir lloraban a gritos. Soldados profesionales que habían librado una docena de batallas se sentaron y no pudieron levantarse, con las piernas temblando de cansancio y alivio. Los cruzados de Capistrano cantaron himnos hasta que se les agotaron las voces, y luego siguieron cantando en susurros. Hunyadi permaneció de pie en las murallas observando la retirada otomana, apoyándose en Escilagi porque la fiebre lo había dejado demasiado débil para mantenerse en pie solo. Escilagi dijo algo, probablemente una felicitación, probablemente alivio por haber sobrevivido a lo imposible. Hunyadi no respondió de inmediato. Se limitó a observar cómo los estandartes otomanos desaparecían en el horizonte sur. Sabía lo que habían logrado. Belgrado había resistido. Europa estaba a salvo, por ahora. Mehmed, el invencible Mehmed, había sido detenido. Pero también conocía el precio. El castillo estaba en ruinas. Miles de muertos en las calles y el foso. Su propio cuerpo flaqueaba, la fiebre lo consumía por dentro. Habían ganado. Pero victorias como esta te destruyen al mismo tiempo que te salvan. La pregunta ahora es, ¿viviría lo suficiente para ver lo que significaba su victoria? La respuesta ya estaba escrita en la fiebre que lo consumía. La muerte de Hunyadi. La victoria duró exactamente 3 semanas. Luego murió János Hunyadi. La fiebre que lo había aquejado durante el asedio empeoró en los días posteriores a la retirada otomana. Los conocimientos médicos en 1456 eran primitivos. Los médicos hablaban de equilibrar los humores, aplicaban sanguijuelas y prescribían oraciones. Desconocían el tifus y la peste, enfermedades que se propagaron por Belgrado durante el asedio, propagándose por la abarrotada fortaleza y los cuerpos descomponiéndose en el calor del verano. Cualquiera que fuera la enfermedad que consumía a Hunyadi, lo estaba matando más rápido ahora que la adrenalina de la batalla había desaparecido. El 11 de agosto de 1456, en la ciudad de Zemun, justo al otro lado del Danubio desde Belgrado, János Hunyadi dejó de respirar. Tenía 70 años, quizá más. Había gastado sus últimas fuerzas en salvar Hungría. No hay constancia de sus últimas palabras, ni de su discurso en el lecho de muerte. Simplemente ardía por dentro en un sueño febril, probablemente inconsciente de dónde estaba o de que había ganado. Su cuerpo fue llevado a Transilvania para ser enterrado en una catedral católica. Pero incluso muerto, Hunyadi no pudo escapar del caos contra el que había luchado. En una generación, esa catedral cambió de manos entre católicos y protestantes en múltiples ocasiones. Su tumba fue trasladada, dañada en conflictos, restaurada, perdida y redescubierta. El hombre que salvó a la Europa cristiana de la conquista otomana no pudo encontrar la paz ni siquiera en su tumba. Pero Belgrado se mantuvo en pie gracias a él. Eso importaba más que donde descansaban sus huesos.
La muerte de Capistrano. Giovanni da Capistrano le sobrevivió 2 meses. Después del asedio, el fraile continuó su trabajo, predicando en las ciudades a lo largo del Danubio, contando la historia de Belgrado como prueba de que Dios intervenía en los asuntos humanos y de que la fe podía derrotar a los imperios. Tenía 70 años, estaba esquelético debido a una vida de ayuno y había estado expuesto a la peste durante el asedio. El 23 de octubre de 1456, se desplomó en medio de un sermón en la ciudad de Ilok. Murió en cuestión de horas. La Iglesia Católica lo canonizó en 1690, 234 años después, transformando su fanatismo en santo celo. Hoy es San Juan de Capistrano, patrono de los capellanes militares y juristas. Hay iglesias que llevan su nombre. Su festividad se celebra el 23 de octubre. ¿Pero los campesinos que lo siguieron hasta Belgrado y sobrevivieron? La historia no registra sus nombres. Regresaron a sus aldeas, a arar campos que no les pertenecían, a entregar la mayor parte de sus cosechas a señores que no habían arriesgado nada en Belgrado. La mayoría probablemente murió en pocos años, por la peste, el hambre, la inevitable siguiente ronda de incursiones otomanas. Anónimo. Olvidado. Habían salvado a Europa y solo recibieron la promesa del cielo. Si el cielo cumplió esa promesa, nunca lo sabremos. El destino de Escilagi. Miali Escilagi sobrevivió al asedio y continuó luchando. Defendió la deteriorada frontera sur de Hungría durante 4 años más, liderando incursiones en territorio otomano, intentando mantener unido un reino que se desgarraba políticamente. Ayudó a elevar al hijo de Hunyadi, Matías, al trono húngaro, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del reino. Pero en 1460, durante una campaña en la Serbia ocupada por los otomanos, fue capturado. Mehmed II, quien jamás olvidó Belgrado, hizo que Escilagi fuera llevado personalmente ante él. Múltiples fuentes registran que el sultán le ofreció riquezas, títulos y posición si se convertía al Islam. Algunas crónicas dicen que Mehmed respetaba a Escilagi como uno de los defensores que lo habían humillado y quería convertir esa derrota en propaganda convirtiendo a un héroe cristiano. Escilagi se negó. Fue ejecutado. Las fuentes difieren sobre el método. Algunos hablan de decapitación. Otros afirman que fue aserrado por la mitad, una ejecución otomana particularmente brutal, reservada para enemigos importantes. Los registros otomanos no lo especifican, lo que sugiere que fue tan horrible que no quisieron que se hiciera público. El último de los 3 defensores de Belgrado se había ido. El legado de Mehmed. ¿Y Mehmed? Vivió 25 años más y murió a los 49, posiblemente envenenado por su propio hijo, posiblemente por una enfermedad natural. Las intrigas palaciegas otomanas impiden tener certeza. La herida de Belgrado nunca sanó del todo. Ya fuera por la flecha en el muslo o por algo psicológico, Mehmed cojeó visiblemente el resto de su vida. Los observadores judiciales lo notaron. Los embajadores extranjeros lo mencionaron en sus informes. El hombre que conquistó Constantinopla llevaba un recordatorio permanente de la fortaleza que lo derrotó. Llevó a cabo una campaña incansable tras Belgrado, conquistó Serbia por completo para 1459, tomó Bosnia y libró guerras en Anatolia y los Balcanes. El Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión territorial bajo su dominio. Incluso capturó brevemente Otranto, en el sur de Italia, lo que permitió el paso de tropas otomanas a suelo europeo occidental por primera vez. Pero nunca volvió a atacar Belgrado. Ni una sola vez en 25 años. Tenía el ejército. Tenía los recursos. Tenía todas las razones estratégicas para tomar la fortaleza que controlaba el Danubio. Pero nunca lo intentó. Algunos historiadores argumentan que fue pragmático, Belgrado había resultado demasiado costoso, y era mejor expandirse a otro lugar. Otros creen que la derrota lo atormentó, que no podía soportar otro fracaso donde ya había perdido de forma tan catastrófica. El registro histórico no nos dice qué sintió Mehmed, pero sus acciones hablan por sí solas. Evitó Belgrado el resto de su vida. El Imperio Otomano continuó expandiéndose durante un siglo más tras la muerte de Mehmed, pero el fracaso en Belgrado le dio a Europa 70 años de ventaja. No fue hasta la década de 1520 que los turcos volvieron a amenazar seriamente a Hungría. Para entonces, el mundo había cambiado. La tecnología de la pólvora había evolucionado. El diseño de las fortalezas se había adaptado.
Los bastiones angulares y las fortificaciones de estilo trace italien que definirían el siguiente siglo de guerra se desarrollaron en parte como respuesta a las lecciones aprendidas en Belgrado y Constantinopla. Los ejércitos europeos se habían modernizado. El impacto psicológico de la caída de Constantinopla se había disipado. Los 19 días de Belgrado alteraron la trayectoria de los imperios. ¿Por qué ganaron? Entonces, ¿por qué ganaron? No eran superiores en número, eran superados en número al menos 2-1, posiblemente peor. No eran mejores fortificaciones, las murallas eran de diseño medieval, medio demolidas por la artillería moderna. No recibieron ayuda externa, Europa los abandonó por completo. Ganaron gracias a factores que no encajan perfectamente en las ecuaciones militares. La brillantez táctica de Hunyadi y su absoluta negativa a rendirse, incluso en su lecho de muerte. Su ataque fluvial, audaz hasta la locura, rompió el bloqueo otomano cuando la sabiduría popular aconsejaba mantenerse a la defensiva. La habilidad de Capistrano para hacer creer a los campesinos que eran invencibles. Sus cruzados no deberían haber influido en el resultado, una chusma inexperta con herramientas agrícolas. Pero se lanzaron al asalto final con tal convicción que abrumaron a las tropas de élite con su masa y su voluntad. El coraje desesperado de soldados profesionales que sabían que defendían la última línea. Mercenarios serbios que luchaban por su patria esclavizada. Caballeros húngaros que habían dedicado sus carreras a luchar contra los otomanos y se negaron a dejarlos pasar. Y suerte. Pura e inexplicable suerte. Durante el asalto final, cuando todo lo que podía salir bien para los defensores, salió bien, y todo lo que podía salir mal para los otomanos, salió mal. Si se elimina un solo elemento, Belgrado cae. Mehmed conquista Hungría. Viena se ve amenazada décadas antes. Todo el curso de la historia europea cambia. Sin embargo, la fortaleza resistió. Las campanas del mediodía. Las campanas del mediodía todavía suenan en las iglesias católicas de todo el mundo. Las campanas suenan al mediodía todos los días. La mayoría de la gente no tiene ni idea de por qué. Es solo una tradición, algo que hacen las iglesias. Pero esa tradición comenzó el 22 de julio de 1456, cuando el Papa Calixto III ordenó que sonaran campanas diarias para conmemorar la victoria de Belgrado. Quería que la cristiandad recordara el día en que Dios, o el destino, o la valentía humana, detuvo el avance otomano. 600 años después, las campanas siguen sonando. En catedrales e iglesias de pueblos. En países que no existían en 1456. Sonadas por sacerdotes que han olvidado por qué. Suenan por los defensores que sostuvieron muros imposibles. Por los ancianos que se negaron a huir. Por los campesinos que se lanzaron al infierno, creyendo que el cielo esperaba al otro lado. Suenan durante 19 días en los que el mundo pendía del filo de la navaja en la confluencia de dos ríos y no se derrumba. La lección. Esto es lo que quiero que aprendas de esta historia. La historia no es inevitable. No es un choque mecánico de fuerzas donde el ejército más grande siempre gana. Es el resultado de decisiones individuales tomadas bajo una presión inimaginable por personas que tenían todas las razones para rendirse y no lo hicieron. Belgrado debería haber caído. En todos los sentidos, número, recursos, tecnología, debería haber sido otra Constantinopla. Pero 2 hombres de 70 años y un ejército de campesinos dijeron que no. Y eso no tuvo eco durante 70 años. Si esta historia te conmovió, si entiendes por qué importan estos 19 días, dale a me gusta y suscríbete a Dark History Class. Compártelo con alguien que necesite saber sobre gente común que hace cosas extraordinarias. Este es el tipo de historia que no debería olvidarse. ¿Qué otras batallas lo cambiaron todo pero hoy se pasan por alto? Comparte tu opinión en los comentarios. Las leo todas. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Estas historias importan. Estas personas importan. Y nos vemos en la próxima.